Nosotros debemos estar atentos a la instrucción del maestro. Debemos estar atentos a la instrucción de lo que la palabra de Dios nos dice, no a reglas y mandamientos de hombres. Reglas y mandamientos de hombres no van a sobrevivir. Yo me acuerdo hace algún tiempo atrás que fui a ministrar en una iglesia que no permitía música. Entonces está muy bien, no permitía música. Fuimos y está bien, respetamos lo que ellos querían, no permitía música. Pero el pastor adentro del carro escuchaba música con su familia y sus hijos en CDs. Entonces yo dije, pastor, ¿cuál es la diferencia de no tener música en la iglesia y escuchar la música cristiana dentro de su carro? Sus hijos están oyendo. Al llegar a la iglesia ellos querrán poner el CD y usted no permite que ellos pongan el CD en la iglesia. Ellos van a pensar que es una hipocresía. No permite en la iglesia, pero lo escuchan en la casa, lo escuchan en el carro. Él dijo, es cierto, nunca había pensado eso. Y entonces una iglesia muy tradicional con el duro trato del cuerpo. Sin embargo, la hermana que cantó durante toda semana en la campaña, después se descubrió que esta hermana estaba en adulterio con 2 diáconos de la iglesia. ¿De qué le vale, hermano, el duro trato del cuerpo? No tener música en la iglesia o algunos otros principios y mandamientos humanos, hermanos, y tanto del cuerpo. ¿Para qué? Si el pecado está dentro, el pecado está arraigado dentro del corazón. Esos son bases de doctrina de hombres, eso no tiene ningún efecto contra el pecado. Abra tu Biblia allá conmigo en Colosenses, por favor. Colosenses, capítulo 2. Hay una palabra muy importante allí en relación a nosotros edificar nuestra casa espiritual sobre la roca. Capítulo 2, versículo 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo a cuanto a los rudimentos del mundo, sea mandamientos y preceptos del mundo, ¿por qué como si viviese en el mundo sometéis a preceptos? Tales como no manejes, entonces usted no pudiera manejar su carro, porque está escrito aquí, no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todavía se destruyen con el uso. Tales cosas bien tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en el duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. No tiene valor alguno contra el pecado, porque la santidad, my friend, está dentro del corazón, está dentro del alma. Está dentro del alma. Como nosotros vivimos una vida recta, íntegra, usted demuestra esa santidad en lo que es edificar la casa, una casa espiritual diferente, distinta, una casa espiritual que esté basada en la palabra de Dios. Abra tu Biblia ya en 2 Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice, cuando se edifica la casa espiritual en la palabra, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando tu casa espiritual está edificada en la roca, entonces no habrá ningún problema, porque su casa espiritual está edificada sobre la roca. No tendrás ningún problema y ningún trastorno. Pero cuando su casa espiritual no está edificada sobre la roca, entonces vas a tener serios problemas. Porque cuando no estés fundado en la palabra de Dios, todo lo que te dice, toda doctrina o todo precepto, my friend, que no está en la palabra de Dios, no va a permanecer. No va a permanecer. Jesucristo dijo bien claro, cualquiera, o sea, usted y yo estamos abiertos. Cualquiera, sea cualquier persona que me oye estas palabras, una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Jesucristo dijo, el que tiene oídos para oír, es lógico que esa persona tiene oídos, es oídos para oír, pero él no quería decir eso. La traducción hispana ahí no fue muy bien afortunada. La palabra no es oír, es escuchar, porque oír no hay elección. Oímos los ruidos de los carros, oímos los aviones, oímos el lloro de los niños, pero escuchar es prestar atención a lo que la persona está diciendo. El que tiene oídos para escuchar, escuche, estaba diciendo Cristo. Una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Por ejemplo, Damaris, cuando me está diciendo algo y algo a veces que no tiene importancia para mí, y Damaris está hablando y ella sabe que yo no estoy prestando atención, me toca el hombro y dice, oh astronauta, ¿por dónde estás volando en el espacio? ¿Por dónde estás volando? ¿Qué hora fue que yo dije que voy a recorrer ayuno de la escuela? Dije, a la hora de siempre. No, eso no fue lo que yo dije. Voy a recogerle antes porque tengo yo una cita antes, que tengo que ir a llevar a mi madre o a mi padre al médico. No puedo recoger el ayuno a la misma hora. Entonces, cuando Catherine y June le están hablando algo que no me interesa, ellos saben cuando no estoy prestando atención. Pero cuando es algo que a mí me interesa, que yo pongo atención, entonces se está escuchando lo que la palabra
está lo que la persona está diciendo. Es lo mismo de Cristo. Si usted puede oír la palabra, pero si usted no escucha la palabra dentro de tu alma y de tu espíritu, ella no va a producir frutos. Porque ella tiene que callar adentro de tu alma y adentro de tu corazón. Ella tiene que causar un efecto. Y es interesante que él dijo, estas mis palabras. No es nuestras palabras, no es palabras de hombres, no es preceptos nuestros, es lo que dice la palabra. Cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestro conocimiento y nuestro corazón en lo que dice la palabra de Dios, hemos de ser edificados. La razón que tantos ministerios fallan, la razón que hay tantos problemas adentro de la iglesia y pecados y que muchos caen de la gracia y ministros y todo eso, es que no están establecidos en la palabra. Pero Cristo dijo, si nosotros estamos establecidos en la palabra, ¿cuánto tiempo usted pasa con la palabra de Dios en su vida? ¿Cuánto tiempo usted pasa diariamente con la palabra de Dios? No solamente un conocimiento intelectual, pero adentro del alma, adentro del espíritu, que ella cause un crecimiento espiritual adentro de tu vida para que usted pueda creer verdaderamente que lo que Él está diciendo es la palabra. Él dijo, estas mis palabras. Dice que una vez un hombre estaba haciendo ese deporte del alpinismo, ese que van poniendo unos clavos y van subiendo arriba de una montaña. Usted sabe, alpinismo, ¿verdad? Yo lo llamo de crazyismo, locura. Y van subiendo y van subiendo. Dice que él estaba subiendo y de momento ya estaba llegando la noche. Y sus compañeros le dijeron, vamos a continuar mañana, vamos a regresar. Porque ellos querían escalar hasta arriba del pico de la montaña. Y el hombre que estaba subiendo dijo, no, yo quiero llegar hasta el fin. Y él siguió. De momento vino la noche y él se quedó en el oscuro completamente, sin poder poner esos clavos para subir, y ni tampoco podía bajar ahora. Y de momento se zafó la cuerda de allá arriba y se vino él hacia abajo. Y gritó y clamó la misericordia de Dios. Y cuando iba a caer, se quedó prendido con unos ganchos que ellos llevan aquí. Se quedó prendido y empezó a dar vuelta así. Cayó y empezó a dar vuelta a la derecha y a la izquierda. Presta atención. Hasta que paró. Y dice que él oyó una voz. La voz de Dios le dijo, toma la tijera que está a su lado y corta la cuerda. Él dijo, ¿cómo voy a cortar la cuerda? Voy a caer desde arriba de la montaña para abajo. La voz le dijo, confía en mí. Tome la tijera que está a su lado y corte la cuerda. Si no lo haces, vas a morir congelado durante la noche. Y no me hables de nieve, hermanos. No me hables de nieve, por favor. De lo que pasé aquí con el pastor Itería. No me hables de nieve. Y la voz le dijo por la tercera vez, cree en mí. Lo que te estoy diciendo, toma la tijera y corta la cuerda. No lo quiso hacer. Cuando vino la mañana, murió congelado. Y cuando le vinieron sus amigos a verlo, él estaba a un palmo del piso. Su cabeza estaba casi raspando, se dice raspando, el piso. Pero como él no podía ver, porque era noche, se le hubiera cortado la cuerda, no le hubiera pasado absolutamente nada. Porque estaba a un palmo solo de la tierra. Pero como él no obedeció la palabra de la voz de Dios, él murió congelado. Ese es el problema cuando nosotros no obedecemos la palabra. Pero hay algo interesante sobre esas dos casas. Algo interesante. Una es del sabio y la otra es del necio. Tres cosas muy importantes sobre las dos casas. Primero, el mismo material para la construcción fue usado para las dos casas. Si fuera diferente, Cristo hubiera dicho, un material es para el sabio, otro material es para el necio. No, él dijo que fueron dos casas, una en la roca que fue edificada y la otra en la arena. Segundo, la estructura fue la misma, la forma de la construcción de las dos casas como fueron construidas fue la misma. Al contrario, Cristo hubiera dicho, la casa del necio tiene una estructura y la casa del necio otra estructura. Él no dijo eso. Y tercero, el mismo tamaño tenían las dos casas, porque si no fuera así, Cristo hubiera dicho, es un tamaño de la casa del sabio, otro tamaño de la casa del necio. Entonces concluimos que los dos tuvieron la misma posibilidad de ser sabios, o los dos tuvieron la misma elección de ser necios. Como los dos ladrones, uno reconoció a Cristo como su Señor, otro no lo reconoció como su Señor. Siempre tendremos nosotros dos posibilidades: aceptar la palabra o no aceptar la palabra. Entonces recuerde, el material que usted usa para su casa
espiritual tiene que estar fundamentado en la palabra. Segundo, la estructura de su casa espiritual tiene que ser construida con el material que está en la palabra. Y tercero, el tamaño de tu casa espiritual se va a notar a la medida de tu crecimiento espiritual, a la medida de tu oración, tu ayuno, ganar almas, vivir una vida de integridad, ser fiel en tus diezmos, ofrendas, sostener la obra de Dios. El tamaño de tu vida espiritual, el tamaño de tu fe refleja el tamaño de tu Dios. Si tu Dios es grande, entonces tu fe será grande. Si tu fe es chica, tu Dios será chico. Si tu Dios es un Dios que puede suplir las necesidades, como nosotros ahora ese desafío para pagar por una cruzada en Nairobi, Kenia, de 400 a 800 mil personas, si cree que Dios puede hacer, entonces Dios lo hará. Si crees que Dios puede sostener a 30 misioneros, Dios lo hará. El tamaño de tu fe refleja el tamaño de tu Dios. Si tu fe es grande, tu Dios es grande. Si tu fe es chica, tu Dios es chico. Pero creemos que Él es grande. Creemos que Él es Jehová, Dios de los ejércitos. Que Él es Dios poderoso, Dios extraordinario. Que Él dice que Él puede hacer lo que Él dice que Él puede hacer. Entonces Cristo dijo algo muy importante. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, tanto uno como el otro, el necio o el rico, o el necio o el sabio, le compararé a un hombre prudente, a un hombre sabio. No dice inteligente, porque hay muchos inteligentes graduados de muchas universidades que para Dios son necios. Porque la sabiduría no reside en la inteligencia. La inteligencia es una cosa, la sabiduría es otra cosa. Una persona que no ha estudiado, no tiene una universidad, pero tiene a Cristo en su corazón, es una persona sabia. Una persona que ha estudiado pero no tiene a Cristo, Juan dijo bien claro, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces la palabra de Dios no dice aquí inteligencia, dice sabiduría, dice prudencia. Le compararé a un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre que camina, my friend, midiendo su vida, sus palabras, un hombre de integridad, un hombre y una mujer capaz de manejar su vida espiritual dentro de los parámetros de la palabra de Dios. Dice que este hombre y que esta mujer edificarán su casa sobre la roca. Y la roca es Cristo. ¿Y Cristo es qué? La palabra. Cristo es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra es Dios, y la palabra se hizo carne. Es Cristo. La palabra es Cristo. Cuando leemos esta palabra, leemos poder, leemos autoridad, porque la palabra es Cristo.